Aquí comienza Marquemos un Norte, periodismo alternativo, movimiento originario por la vida, el planeta y los derechos humanos. Marquemos un Norte, nuestro norte es el sur. Conduce Ricardo Silva. Muy buenas noches para todos. Aquí estamos nuevamente para invitarlos a que marquemos un norte con la referencia que nuestro norte es el sur. Les decimos que para acceder a nuestras páginas ponen en el buscador de internet Marquemos un Norte y se encontrarán con el blog y nuestras páginas en Facebook y Twitter que utilizamos para difundir nuestros artículos de periodismo alternativo, y podrán encontrar las grabaciones de todos los programas de Marquemos un Norte. Vamos a comenzar con el primer espacio del programa. Pueblos originarios, los merecedores de estas tierras. La globalización neoliberal es una nueva colonización. Los caucus indígenas de Latinoamérica señalaron que en las dos últimas décadas del siglo pasado, los poderosos del norte emprendieron una nueva colonización, la globalización neoliberal. Tal declaración se expresó durante el debate en torno a la doctrina del descubrimiento, en el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas que se realizara en Nueva York. La indígena aymara Hortensia Hidalgo Cáceres de Chile fue la encargada de leer una declaración colectiva en la que se destacó que la globalización neoliberal representa una nueva colonización y es una continuación de la conquista. Las empresas multinacionales son las carabelas del presente y con el apoyo de los estados invaden los territorios indígenas, afirmó Hidalgo, quien pertenece a la red de mujeres indígenas sobre biodiversidad de América Latina y el Caribe. El nuevo Dios y el nuevo rey es el libre comercio y el modelo neoliberal extractivista de saqueo y maltrato a la madre tierra no da más. Se vive una crisis de la civilización occidental en la que el cambio climático es el síntoma y la consecuencia más evidente. La intervención del caucus latinoamericano culminó con una serie de recomendaciones al Foro Permanente, como el respeto y la garantía para el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas a la libre determinación, los territorios, los bienes naturales, la consulta y el consentimiento previo, libre e informado. Asimismo, establecer políticas de salvaguardas sustentadas en la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la OIT. Para todo programa sobre cambio climático, desarrollo sustentable, proyectos extractivos y de infraestructura que puedan implicar sobre los pueblos y los derechos indígenas. Queremos compartir la Declaración de los Pueblos Indígenas del Abya Yala, como le decimos al continente americano. 11º período de secciones del Foro Permanente. El Abya Yala es una cuna de grandes civilizaciones que legaron al mundo valiosos conocimientos, alimentos, tecnología, forma de organización social y política, culturas, que aún hoy causan asombro. Un proceso único y propio que fue interrumpido con la invasión europea en 1492. Desalojados
perseguidos, masacrados en trabajos forzados, prohibidos de usar nuestras vestimentas e idioma, de practicar nuestra espiritualidad. Los pueblos indígenas, sin embargo, resistimos. Conservamos principios y prácticas ancestrales como la reciprocidad y la complementariedad. Nuestra identificación con la Madre Tierra, nuestros sistemas propios de trabajo y economía, colectivos, de organización social, nuestro sistema de autoridades y de justicia, nuestra cultura. Para invadirnos, someternos, saquearnos y diezmarnos, los conquistadores europeos se valieron de dos instrumentos, la cruz y la espada, para imponer su doctrina. Un solo Dios, un solo rey. Obtuvieron una bula papal que les otorgaba estas tierras con la condición de evangelizar a los indígenas. E inventaron el racismo, el criminal concepto de razas superiores e inferiores, sustento ideológico de ese y posteriores genocidios. Ese es el cruel origen del capitalismo, el período de acumulación de capital. Pero la colonización, iniciada hace más de 500 años, continúa hasta el día de hoy. En América, tras las independencias formales de las repúblicas, mantuvieron las instituciones coloniales y en las dos últimas décadas del siglo pasado, los poderosos del norte emprendieron la nueva colonización, la globalización neoliberal. Nuestros estados se someten aún más al poder de las multinacionales, que son las carabelas del presente, en nombre del desarrollo, negando las economías sustentables en las actividades extractivas, minera, del petróleo, bosques, agua, biodiversidad y megaproyectos. Esas multinacionales invaden con apoyo de los estados nuestros territorios indígenas y criminalizan nuestra protesta ante esta violación sistemática de derechos. El nuevo Dios y el nuevo Rey es el libre comercio. Nuestra madre tierra es maltratada por la minería, por los megaproyectos de infraestructura diseñados para saquear nuestros recursos, que más que recursos son bienes. Y en el nombre de la seguridad en todo el continente se instalan bases militares nacionales y estadounidenses precisamente en los lugares donde están los bienes naturales, que para Occidente no son más que recursos estratégicos. Eso es, en su mayoría, están en nuestros territorios indígenas. Este modelo neoliberal extractivista de saqueo y maltrato a la madre tierra no da más. Las múltiples crisis que azotan hoy el planeta a nivel social, cultural, economía, ambiental, de paradigmas, evidencian los límites de este sistema, incapaz de someterse a sí mismo. Es una crisis de la civilización occidental, en la que el cambio climático es el síntoma y la consecuencia más evidente. Para enfrentarlo, los poderosos profundizan aquellos que han provocado la crisis. Las falsas soluciones basadas en los mecanismos de mercado, red y otras sus variantes, bonos de carbono, mecanismos de desarrollo limpio, agrocombustibles, energías limpias, y para ello pasan por encima de nuestros derechos territoriales o la consulta y consentimiento previo, libre e informado a la autodeterminación. Los estados hacen cumbres mundiales en la que nosotros, los pueblos indígenas, estamos entre los más afectados, no tenemos espacios reales de participación y donde las decisiones son tomadas por los países poderosos, los mayores responsables de la crisis climática, que ahora nos hablan de desarrollo sustentable y economía verde, solo para evadir su responsabilidad y persistir en sus políticas neoliberales de saqueo y maltrato a la madre tierra. Frente a ello, recomendamos a los estados respeto y garantía para el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas a la libre determinación, los territorios, los bienes naturales, la consulta y el consentimiento previo, libre e informado. Participación, consulta y consentimiento libre e informado para todo programa sobre cambio climático, desarrollo sustentable, proyectos extractivos y de infraestructura que pueden impactar sobre los derechos indígenas. Establecer políticas de salvaguardas
sustentadas en la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la OIT. Para todo, programas sobre cambio climático, desarrollo sustentable, proyectos extractivos y de infraestructura que puedan impactar sobre los derechos indígenas. Zonificación territorial, económica y ecológica, intangibilidad de glaciares, cabeceras de cuencas, zonas de alta biodiversidad, moratoria de las actividades extractivas de nuestros territorios, reconocimiento y protección a los conocimientos ancestrales con salvaguardas y sistemas especiales de patentes, cambio de modelo liberal extractivista y reconocimiento de todas las formas económicas diversas. En nuestro país, Uruguay, nosotros los descendientes de indígenas, que más que descendientes nos consideramos originarios. Tenemos los mismos derechos que estos hermanos que reclaman frente a los estados y que terminen la barbarie de una vez, que es matarse a sí mismo. En Uruguay sigue sin rectificarse el convenio 169 de la OIT. Y desde aquí reclamamos enfáticamente que se haga de una vez y se dejen de dar vueltas y de pasearlos por cajones de la oficina de derechos humanos a oficinas de algún político y vuelve atrás y queda todo trancado. Respeten nuestros derechos. La nación charrúa está dispuesta a dar pelea y a denunciar internacionalmente toda esta farsa que vienen poniéndole pausa a reclamar nuestros derechos, que realmente son los derechos de todos, de cuidar nuestra madre tierra, la Pachamama.